Tengo que hacer una aclaración sobre el título porque ciertamente cuando yo planteé esta charla con este título, pues todavía no había pasado todo lo que ha sucedido. Tampoco era algo que estuviese monolítico y entonces he pensado hacerlo, dar un pequeño giro. No voy a cambiar el contenido, pero lo voy a hacer más práctico, en el sentido de que si bien tenía pensado hacer un recorrido por el aporte de tantos maestros que a lo largo de la historia han podido hablar y dejarnos verdaderas huellas como mapas, ¿no?, para poder transitar la experiencia humana que significa vivir y convivir, he preferido centrarme directamente en el extracto de sus enseñanzas. Algunos las reconocerán las fuentes, puede ser que alguna haga referencia, pero voy a ir directamente a lo que yo he extraído de ese estudio comparado tanto de Oriente como Occidente a lo largo de los años y que creo que nos puede ser bastante útil. Útil en un momento donde además se ha puesto muy especialmente de relieve la importancia de la convivencia, que tiene un amplio espectro, mucho más de lo que normalmente estamos acostumbrados, porque pensamos que la convivencia es llevarme bien con el que tengo al lado. No deja de ser cierto, pero vamos a ver que es mucho más, bastante más. Lo primero que me gustaría destacar es que vivir es convivir. No son cosas diferentes. Y no son cosas diferentes porque el ser humano es un ser social. No es que sea un ser social porque se relaciona con otros, vamos a tomar café, encontramos gente con la que crear una familia o no, debatimos sobre los temas de política, nos alegramos. No. Somos un ser social porque no somos sin los demás. Hay algo que tal vez no hemos deparado, pero nosotros nacemos de una madre, es decir, nacemos de otro ser. Ya estamos viendo que no podemos vivir de forma aislada porque ni siquiera nuestro nacimiento se produce de forma aislada, nacemos ya de alguien, del concurso de varias personas. Pero es que para pensar esto mismo que estamos haciendo ahora, lo hacemos en un idioma, en un lenguaje. ¿Y ese lenguaje de dónde ha surgido? Eso forma parte de una cultura, forma parte de un pueblo, forma parte de una civilización. Nos desenvolvemos, nos educamos, nos desarrollamos en un contexto que nos aporta una gran cantidad de elementos. Cierto es que cada uno tiene su individualidad, que somos diferentes, pero hemos desarrollado nuestra condición justamente gracias a los vínculos, a los elementos con los que se construye la convivencia, con la que se construye la cultura, en base a las relaciones. Incluso la neurología moderna nos dice que nuestro cerebro se desarrolla precisamente en la medida en que vamos estableciendo relaciones. No ya porque las neuronas justamente lo que hacen es relacionarse, y en la medida en que más vínculos establecen tenemos una mayor capacidad que pueda dar nuestro propio cerebro, sino porque en la medida en que vamos gestionando nuestras relaciones con el mundo, con la naturaleza, con los demás seres humanos, se va configurando aquello que es más distintivo en la parte de nuestro cerebro con lo humano, que es la corteza prefrontal, donde se establecen fundamentalmente las decisiones, el raciocinio, la parte donde ponderamos nuestras experiencias de vida. Es decir, que no es una opción. Somos seres relacionados continuamente. Somos lo que somos gracias a que formamos parte de algo que nos excede, que va más allá, que son los demás seres humanos. Y podríamos ampliar, ¿no?, los demás seres humanos, la naturaleza. Bien que sabemos que vinculados estamos a la naturaleza. En un momento dado se sacó el concepto de ecosistema, ¿no? Bien, pero eso es muy antiguo. Es decir, esa idea de que todo en la naturaleza está vinculado. Bien, yo voy a tratar intentaré ajustarme al tiempo, esta breve charla, a través de tres fases o tres niveles de la convivencia. Vamos a hablar
de un primer nivel, que es convivir con uno mismo, ¿sí? Es que hay que saber convivir con uno mismo. De hecho, es el primer paso. La convivencia con las personas cercanas, con los que establecemos nuestras relaciones más personales, familia, amigos, vecinos, que sería como una segunda esfera que envuelve nuestra propia individualidad, nuestra propia intimidad. Y una tercera esfera, que es la sociedad en su conjunto. Y esta última parte va a ser bastante interesante, porque además, como estamos tan acostumbrados en nuestra sociedad occidental a clasificarlo todo, acabo de hacerlo. 3 esferas. No nos damos cuenta de que ninguna puede existir sin las otras. En realidad es una forma de entendernos, pero para que funcione bien el ser humano necesita cuidar, cultivar la calidad en todos los ámbitos. Y basta que haya alguno que desatienda, que se perjudique, que lo deje morir, o si no llega a morir, a deteriorarse, para que todos los demás se vean afectados. Empezaré, y lo voy a hacer de forma muy breve, porque quiero poder dedicar tiempo a la parte de la convivencia con los demás, con este convivir con nosotros mismos, dando una serie de pinceladas muy rápidas de lo que ha sido el fundamento de la filosofía desde tiempo inmemorial. Podemos decir que desde que el ser humano se plantea y se detiene ante sí mismo y ante el mundo para encontrar sentido, se empieza a preguntar, que tal vez sea lo que nos hace humanos, esa capacidad de reflexión, de detenernos. Bien, para poder convivir con uno mismo, es que tenemos muchas partes, hay que conciliarlas. Platón hablaba de la necesidad de amistad dentro de las diferentes naturalezas que en nosotros conviven. En cierto modo sí, pero yo no puedo lograr, vamos a entenderlo, si queréis lo digo de otra manera, una armonía, un equilibrio interior, una amistad entre las diferentes necesidades, inclinaciones que constituyen mi naturaleza si no las conozco. Lo primero, entonces, es conocerse a sí mismo. Ese conocerse a sí mismo, que siempre lo hemos colocado como lema de aspiración de la filosofía, ¿no? Oh, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo, conocerás a los dioses. Ese conocerse a sí mismo no es fácil, porque implica ser objetivo, implica establecer dentro de nosotros una capacidad de observar, un foco, una conciencia. En la medida en que nos vamos conociendo, que vamos descubriendo en nosotros diferentes necesidades, tenemos que ir estableciendo una identidad. Bien, de todo esto que yo soy, un cuerpo, unos pensamientos, unas emociones, unos deseos, unos sueños, de todo esto, ¿con qué me identifico? ¿Qué es lo más esencial? ¿Cuál es mi identidad? ¿Soy el cuerpo que ha de cambiar, morir? Si fuésemos el cuerpo no tendríamos noción de identidad, porque ha cambiado tantas veces. De hecho, no tenemos ni un solo átomo. Cada 7 años, más o menos, se calcula, ¿no?, que el cuerpo ya físicamente no es el mismo, aunque tiene la misma forma. Bueno, más o menos. Va cambiando, pero tenemos noción de identidad. Ha cambiado también nuestra salud a lo largo del tiempo, ha cambiado nuestras emociones, ha cambiado nuestros pensamientos, nuestras ideas. Y, sin embargo, seguimos teniendo noción de identidad. Nos reconocemos a lo largo de todos esos cambios. Luego, no podemos ser eso, que ya no está, pero sí tal vez seamos aquello que piensa, aquello que siente, aquello que vive, aquello que está detrás, que se expresa a través de ello. En la medida en que establecemos un eje, una idea, una identidad propia, que probablemente nos sirva mucho el reconocer cuáles son nuestros valores profundos, cuáles son las cosas que realmente valoramos, en la medida que establecemos un eje, a partir de ahí podemos establecer un orden, un control de nuestra propia vida desde ese eje. Si yo no tengo un eje, no puedo poner orden. Es imposible. Nadie puede organizar su vida si no establece prioridades. Establecer prioridades no significa despreciar aquellas cosas que no están en lo prioritario, en lo esencial. Significa saber cuándo es el momento de cada cosa, qué cosas podemos cambiar, a qué cosas podemos claudicar y qué otras no, porque tocarían nuestra identidad.
Ahí es donde se empieza a establecer realmente una relación en nosotros mismos de amistad, porque empezamos a sentirnos seguros en la vida. Empezamos a sentir que de alguna manera sabemos qué hacer. Le damos significado a lo que hacemos. Y para todo eso, buscar fuentes de inspiración, porque aunque tenemos una sabiduría innata que aflora, que surge, necesitamos ejemplos, inspiración, enseñanzas, maestros, y los tenemos desde la más remota antigüedad, que no lo son porque son teóricos de la vida, lo son porque han pasado por donde nosotros estamos pasando y nos han dejado su pequeña libro de bitácora. Estoy acordando ahora de Marco Aurelio, que es una suerte de libro de bitácora lo que hace, ¿no? Es decir, cómo van dejando... eso nos sirve. Cada uno tiene que vivir su propia vida. Nadie va a poder caminar el camino que no le corresponde. Cada uno tiene que hacer el suyo, pero qué bien nos viene un poco de orientación, ¿verdad? Entre otras cosas para no perder mucho tiempo, porque con un mapa, con un apoyo, con una mano amiga, el camino se hace más rápido y sobre todo se hace mejor, se hace con más confianza. ¿Qué propone la filosofía a la manera clásica en esta construcción de esa convivencia interna? Un esquema que es la propuesta que Acrópolis viene haciendo desde hace muchos años, que es un esquema sencillo de orden interior, fortaleciendo nuestra voluntad como impulso de realización del ser, no el me apetece o no me apetece, sino una voluntad profunda, nuestro amor, que se va a expresar de mil maneras, pero que implica reconocer que estamos unidos a el resto de la vida y el resto de los seres humanos, y nuestra inteligencia. Luego me detendré en esto de la inteligencia, que para la convivencia es muy importante y generalmente no se le da importancia. Voluntad, amor e inteligencia que se vean apuntaladas por una mente ordenada, una clarificación de ideas, una psique equilibrada, una verdadera vitalidad sana y un cuerpo sano. Estamos hablando de todos los aspectos que constituyen nuestro edificio humano. ¿A qué llamamos convivencia? A establecer un orden interior y un eje. Cuando hay claro qué es lo que une todas mis diferentes expresiones vitales, cuando le damos un sentido a la vida con mayúsculas, en torno al cual giren los demás factores, ya hay amistad, hay unión, hay vínculo. Eso nos llevará básicamente a ser seres más o menos estables, serenos, y es el punto de partida para la convivencia. No es que tenemos que llegar a ser personas maravillosas para poder relacionarnos con los demás. Los tres círculos que vamos a hablar no es uno primero, el otro después y el otro después. No hace falta ser extraordinario para ocuparse de las necesidades también del conjunto, como muchas veces he oído. Sí, primero hay que mejorarse a sí mismo, entonces ya mejoramos el mundo. No, hay que mejorarse a sí mismo mejorando el mundo. Pero no es una cosa antes y otra después, es a la vez. Y en la convivencia pasa lo mismo. Cuando el ser humano se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo y por comprender a dónde nos conducen las relaciones con los demás seres humanos, se empiezan a mejorar las relaciones con los demás. Pero si yo no tengo básicamente un acuerdo interno, una convivencia interna, una paz interna, ¿qué paz voy a buscar fuera? Sí, la busco, la pido, la suplico, pero no la construyo. No la construyo, soy un mendigo de la paz. No soy un arquitecto de la paz. Y mucho me temo que la mayoría de los seres humanos, quizás por carencia porque nos encontramos desvalidos, somos mendigos de la paz. Y no somos arquitectos, no somos constructores de la paz. Bien, vamos a hablar ahora de la convivencia con los demás. La convivencia, es cierto, es vivir y dejar vivir. Esto es una frase, yo creo que todos lo hemos repetido muchas veces. Vivir y dejar vivir. De forma consciente. Pero, ¿qué es vivir para un ser humano? ¿Somos perros? ¿Somos lechugas? Bueno, algo de lechuga y de perro tenemos. Pero somos otra cosa, somos algo más.
hay una condición más. Si vivir lo identificamos como realizarnos como seres humanos, como crecer, en el sentido metafórico, ¿no?, de crecer como personas, vamos a darle la vuelta a la frase. La convivencia es crecer y dejar crecer. Empieza a cobrar un significado más profundo, crecer y dejar crecer. Y hacen falta las dos cosas. Ser capaz de tomar las riendas de la propia vida, pero aceptar que los demás también tienen que poder tener su oportunidad para tomar las riendas de su propia vida. Qué bonito, ¿no? Yo sé que todo lo que vamos a decir es muy bonito, luego lo difícil va a ser aplicarlo, pero vamos a ver algunos detalles que dificultan enormemente esa convivencia. Porque hay muchos factores que la obstaculizan. En el fondo todo el mundo quiere llevarse bien con los que le rodean, o alguien no lo quiere. No, algunos ya han tirado la toalla y dicen, yo con este ni es, vamos, imposible. Damos por hecho que no te vas a llevar nunca bien. Pero es un anhelo natural. El ser humano no desea la discordia de forma natural. Y otra cosa es que se vuelva discordante, que se vuelva agresivo, pero como aspiración el ser humano nunca ha deseado la discordia. ¿Qué factores dificultan la convivencia? Vamos a hacer un recorrido rápido. Para empezar, el egoísmo y el egocentrismo. El egocentrismo es sentirse el centro del mundo. Esto se expresa en nuestro mundo, que especialmente padece esta enfermedad de forma increíble a través del individualismo. Hay un individualismo a ultranza, que en parte se justifica por la necesidad, como hablábamos antes, de ser dueños de nosotros mismos, de tener las riendas de mi propia vida, de incluso recogiendo enseñanzas de los clásicos, ser autárquico, la autarquía. He logrado la autarquía. ¿La autarquía de qué? De algunas cosas. Porque la autarquía como un ser que ya no necesita nada de nadie, no existe. Hemos empezado por poner un ejemplo al principio. ¿Ya no necesitas nacer de una madre? Por ser radical, ¿no?, en el ejemplo. No existe la autarquía. Pero es verdad que es un impulso natural y que era conveniente hablar de esa necesidad que el ser humano tiene de salir de una especie de aborregamiento mental, de pensar por sí mismo, de tomar las riendas de su propia vida, pero no nos vayamos al extremo de imaginar que podemos ser sin los demás, en ese individualismo a ultranza. Nos necesitamos. Pero no nos necesitamos porque somos imperfectos. No nos necesitamos porque somos carentes, nos necesitamos porque somos parte de lo mismo. No es una carencia, no es un lastre el necesitar a otros, es una meta. Es lo que nos une. Otra cosa es que sepamos articular la convivencia, que es el gran reto de la humanidad, no ahora, Parece que desde que hemos tomado conciencia que existimos. Es el gran reto, pero esa necesidad la tenemos que concienciar. ¿Para qué? Para que no se vuelva una necesidad en la que vamos pidiendo a los demás nada, sino que vamos aportando. ¿Cómo se manifiesta ese exceso de personalismo, ese exceso de competitividad, vanidad, envidia? ¿Son factores que dificultan la convivencia? Mucho. ¿Por qué? ¿Por qué surge la vanidad? ¿Por qué surge la envidia? Porque estamos comparándonos continuamente. Porque estamos buscando un protagonismo que no existe. Porque creemos que nos va a satisfacer el hecho de ser reconocidos y ser importantes. Y ser reconocidos y ser importantes significa poner nuestra felicidad en manos de lo que los demás digan. Pues justamente estamos dejando de ser autárquicos. ¿No será mejor que yo me encuentre satisfecho en mi conciencia con lo que hago y pienso? Sin llegar a la vanidad de decir, no, a mí no me tiene nadie que decir nada, que yo ya soy suficientemente consciente. No, aceptando que podemos recoger miles de consejos, experiencias, ejemplos, pero sin caer en esa actitud de desprecio. Susceptibilidad es una de las características típicas del egocéntrico. Y todos somos muy susceptibles. Susceptibilidad es tener la piel de cristal. Basta que alguien diga, no, ¿qué querrá decir? Este iba por ahí. Todo nos parece mal, porque nos sentimos el centro. La mayoría de la gente no está pensando en nosotros. Lo siento.
Es una realidad, es así, cada uno está en lo suyo. Y si se roza con nosotros, tal vez no tuviera ninguna intención de hacerlo, simplemente estábamos en el momento adecuado en el que explotó. Pero en la mayoría de los casos no iba por nosotros, no somos tan importantes, no somos el eje de ningún mundo, no suele suceder. Puede ser que a veces sí, que tengamos enemigos, que haya una intención en algún caso, pero normalmente no. Y estos son síntomas, no solo síntomas de que estamos perdiendo esa necesaria objetividad con los demás y con nosotros mismos, sino que nos enturbian la mente y hacen muy difícil que emerja lo necesario para la convivencia. Otro elemento es la falta de empatía, que es la dificultad para realmente ponernos en el lugar del otro. Esa falta de empatía conduce a muchísimas cosas. Luego, de forma muy rápida, cuando veamos algunos de los elementos positivos que casi se deducen de la contraparte de los negativos, vamos a ver que no soluciona tampoco nada. Si una persona con empatía no quiere decir que sea una persona buena. ¿O sí? La empatía es saber ponerse en el lugar del otro, es tener sensibilidad para percibir lo que el otro siente, por centrar un poco más, ¿no? Y por lo tanto percibir el dolor ajeno, por ejemplo. Pero ¿qué puede pasar si yo a la empatía, que es como una especie de sentido, ¿no? Es como una capacidad de conexión, no le uno la compasión, el amor? Pues que puede ser que como me afecta tanto el dolor que está pasando esta persona o está pasando aquí, me afecta mucho, pero tanto que mejor me voy. ¿Lo conocéis como ejemplo? Sí, pasa mucho. Gente que mira para otro lado, que evita pasar por una calle porque, claro, siempre se tiene que encontrar con el mismo desgraciado que está tirado en la calle y durmiendo en el suelo. O sea, la empatía te hace sentir ese sufrimiento, pero serán otras cualidades las que te muevan a paliarlo, a hacer. Sin empatía, obviamente, no hay conexión, pero la empatía no asegura la convivencia. Otro elemento es la falta de control emocional, una gran reactividad, impulsividad muy propia de nuestro tiempo. Esto dificulta muchísimo las relaciones, porque una relación humana, si además hay susceptibilidad, con una mala palabra en un momento dado, se destrozan años, en algunos casos familias enteras, por no haber controlado. Con razón Platón decía que la primera cualidad, la primera virtud que debería tener el pueblo es la templanza, la contención, es la impulsividad. Cuando somos reactivos perdemos el control y cuando se pierde el control podemos acabar en cualquier escenario. Otro elemento es la intolerancia. Podríamos estar hablando horas y horas, si os dais cuenta, de cada uno de estos, ¿no? La intolerancia, que en el fondo, aparte de actitudes radicales, que lo propio es lo único válido, etcétera, no voy a entrar en lo que todos sabemos, pero sí pasa en lo pequeño, en lo cotidiano, que sin ser intolerante, sin pensar que realmente nosotros, yo cómo voy a ser intolerante, racista, xenófobo, no, yo no lo soy. Sí, pero caemos en pequeñas cosas que acaban manifestándose igual, como es el estar adjudicando continuamente a los demás intenciones sin saberlo. Uno de los grandes problemas es la convivencia, el suponer. No es más fácil preguntar directamente, oye, ¿has querido decir esto? Pero enseguida nos sentimos ofendidos porque yo sé por qué lo está diciendo, lo sé. Otro elemento, exceso de timidez y baja autoestima. La timidez no se puede resolver así como así, tenemos temperamentos diferentes, hay personas que son más retraídas, otras personas... Hasta ahí no hay problema, otra cosa es cómo trabajemos eso. Pero el problema surge cuando eso nos lleva a una verdadera baja autoestima, que conduce a una continua incapacidad para tomar decisiones. No sabemos decir no, no sabemos decir sí, porque hay que saber decir sí cuando hay que decir sí, y no, es decir, incapacidad para decidir, para tomar decisiones, para decir, vale, por aquí, no, pero es que a lo mejor me equivoco, ¿y qué? ¿Y qué? No pasa nada, te equivocas, pues te has equivocado, corrige. Nos cuesta tanto trabajo aceptar que nos hemos equivocado,
Pues no hay ningún problema, si es lo único que nos va a enseñar, nuestros propios errores, es la mejor lección que podemos tener. Pero lo que no te permite aprender nunca es estar girando en círculos sobre ti mismo sin escoger ningún camino. Escógelo, y si ves que no es el adecuado lo cambias, pero no te quedes quieto. Hay que hacer como Ulises, navegar, hay que navegar. Tenemos que navegar, y ese navegar es lanzarnos a nuestro destino. Se expresa de forma muy peligrosa en esa actitud que muchas personas tienen de querer, para ser aceptado, para ser querido, que es una forma de entender la convivencia, que me quieran, el estar complaciendo continuamente a todo el mundo. Luego está el otro, está el contrario, está el que a mí nadie me pida nada, yo no quiero saber nada de nadie. Pero nos estamos refiriendo ahora a esa actitud débil, ¿no? de timidez, de falta de identidad, que se expresa a veces de forma muy triste, porque generalmente esas personas acaban siendo objeto de abuso y se sienten frustradas porque siempre van buscando su afirmación en el otro. Y no estoy refiriéndome a la relación de pareja solo, sino en la sociedad. Otro elemento, los problemas de comunicación. Suposiciones, prejuicios, no saber escuchar. No sabemos escuchar. Aparte de que no escuchamos, que ya es el primer problema. No escuchar es que aunque esté el otro hablando, uno está a ver qué le digo yo, o basta que te cuente algo para que tú digas, claro, no, si a mí me pasó, y ya estamos otra vez en nosotros. Nos cuesta trabajo ponernos en el otro, tratar de conocer al otro, con lo bonito que es, preguntar, escuchar, interesarse, lo que se aprende. Entre otras cosas aprendes que la vida es mucho más diversa de lo que creemos y que no todo el mundo se le puede medir con nuestra experiencia, ni con nuestro patrón, ni con nuestra forma de ver las cosas. Saber escuchar. Falta de claridad es otra. Y esto sucede porque creemos que hemos dicho lo que queríamos decir. La comunicación va a ser el vínculo, el elemento que vincula a los seres humanos, uno de los elementos más esenciales. Cuando hay otros elementos, además, como es la confianza, el ejemplo, es decir, cuando a la palabra se le da valor, que es un problema que veremos después. Pero por el hecho de decir algo, no tenemos que entender que los demás nos han entendido. Las palabras son indicios de lo que nosotros queremos decir, no es lo que queremos decir. No sé si me explico. Porque tú probablemente estás convencido de que te has expresado claramente, pero no sabes cómo ha decodificado esa persona lo que tú has dicho. ¿Qué valor le ha dado al tono? Por eso es tan peligroso esto. Porque no nos permite ver la cara del otro, no nos permite reaccionar, matizar. Son mensajes tan planos que si ya es difícil hablando así, ¿qué es lo que sucede? Que si tú no conoces la predisposición de la otra persona y hablas sin más, tal vez no llegues a saber nunca cómo lo estás interpretando, porque siempre tenemos predisposiciones. Lo siento. Estamos continuamente predispuestos a una actitud o a otra. Depende de dónde venimos, de cómo estamos, de cómo valoramos a esa persona, si esa persona realmente para nosotros es de confianza o no lo es. Ya estamos con prejuicios, y esos prejuicios, esas gafas de color, ya están entintando lo que dice. Por eso hay que saber conversar, ser sincero y además, sin ningún afán de herir, tratar de reformular para saber si nos hemos enterado de, sobre todo cuando estamos hablando de algo que necesita ser entendido. Otro elemento, la falta de cortesía, los malos modos. Habéis oído la expresión, vamos, seguro, de la confianza da asco. Pues da asco. Si no va unida al cuidado continuo. Hay que cuidar en todo momento las relaciones. Y eso significa tener siempre detalles, tener siempre esa capacidad de tratar de agradar, de facilitar las cosas. La cortesía no son fórmulas rígidas, muertas. La cortesía es simplemente una actitud,
cada cultura tendrá sus modos de facilitar, de poner un poco de brillo, de luz y de facilidad en la relación, para que transcurra como el aceite. La mala educación lo único que provoca es un despertar cada vez mayor de nuestra parte animal. Los animales conviven, coexisten, pero no exactamente conviven, tal y como entendemos la convivencia humana. Entonces, cuando sale la parte animal nos podemos llevar muy bien hasta que de pronto nos saquen los dientes y se enzarce una batalla campal. En el ser humano debería de haber una razón que conduzca a eso y impida que el instinto se coma al sentimiento. Y ya para ir terminando, de factores que dificultan la convivencia, pues la queja continua. Hay muchos más. Si me pongo a preguntaros, seguro que empezamos a añadir, ¿no? La queja continua y la actitud crítica. ¿Os habéis dado cuenta que hay personas en el mundo, y nosotros también, porque se ha convertido en el deporte nacional, personas en el mundo que van por la vida de víctimas? Dice, no puede ser que todos los males del mundo le caigan a esa persona. Se está quejando continuamente de todo, todo va por él, todo le parece mal, todo... Es difícil convivir con eso. Pero es que además, por una cuestión estratégica, simplemente, ¿vosotros os gustaría estar al lado de alguien malhumorado? ¿De alguien que siempre se está quejando? ¿Que siempre está poniendo defectos, metiendo el dedo en la llaga? Que algunas veces puede tener razón, ¿eh? ¿Os gustaría? ¿Se hace agradable? Pues así de simple. Con nosotros va a pasar igual. Cuando nosotros lo hacemos, pasa igual. Luego, pero lo más triste es que esa forma de vida ya no perjudica a los demás, nos perjudica a nosotros. Porque vamos por la vida como víctimas. Ir por la vida como víctimas es muy triste. Es mucho más bonito empezar a darle una vuelta a las circunstancias, como tantos filósofos, y me vuelvo a acordar de los estoicos, tantos filósofos en la antigüedad nos enseñaron, y aceptar las circunstancias como oportunidades, como pruebas, como experiencias de las cuales yo puedo salir mejorado, enriquecido, reconociendo lo que de mí depende y lo que de mí no depende. Pero de mí depende la forma en cómo enfoco lo que inevitablemente sucede. Ya ha sucedido. Aunque sea por torpeza mía, que sí dependía antes, pero ya no, ya ha sucedido, ya esto no lo puedo cambiar. ¿Vale? ¿Y ahora qué depende de mí? Lo que empezaba diciendo antes, ¿no? Esa actitud es un cambio radical, porque ahora ya no vamos quejándonos de la vida. Eso no significa que nos lo aguantemos todo, que no tengamos actitud, la capacidad crítica para saber reconocer lo que está bien y lo que está mal. No me refiero a eso. Estoy hablando de una postura emocional. Cambiamos y ahora en lugar de ir de víctima, vamos de guerrero. De guerrero en el buen sentido, vamos de constructor, de aprendices. Y todo es una oportunidad para conocer, comprender, intentar descubrir qué puedo hacer, en qué me mejora, qué incorporo en lo privado y en lo colectivo. Cualquier desgracia se convierte en una oportunidad para proyectarla en el tiempo, no para nosotros, que ya la hemos sufrido, sino para proyectarla en el tiempo a las siguientes generaciones. Ojalá se hiciera. Y no se olviden tan rápidamente, con lo cual probablemente se tenga que repetir. Porque lo que el ser humano no aprende, tarde o temprano se lo vuelve a encontrar. Cultivemos la convivencia. Bueno, parece evidente de las muchas cosas que he dicho cómo podemos cultivar la evidencia, con sus contrarios, ¿no? Para empezar, controlando todo aquello que es un freno. Pero hay un esquema muy potente, muy fuerte. A mí me acompaña desde que lo aprendí en esta escuela de filosofía y la verdad es que es magia pura, pero magia pura. ¿Qué es este esquema? El de desarrollar, el de cultivar, tanto en el ámbito propio, individual, como en el colectivo, estas tres cualidades. La voluntad, es decir, motor,
de acción, impulso de realización, frente a lo que podríamos entender como pasividad, dejarte llevar, abandono, la voluntad, el amor como elemento que vincula, de cohesión, que nos hace reconocer, da lo mejor de nosotros mismos, que nos trasciende, que hace que nosotros ya no seamos el único fin o el único objetivo, sino no solo mi bien, sino el bien común. Y la inteligencia. ¿Y por qué la inteligencia? Porque no solo basta con la buena intención y con el impulso de hacer, sino que hay que saber hacerlo. Sin inteligencia podemos hacer barbaridades, con la mejor de las intenciones. La inteligencia pone orden. La inteligencia reconoce los mecanismos a través de los cuales llegar a un lugar. Reconoce las leyes de la naturaleza, los procesos. Es lo mismo amar que saber amar a nuestra manera, decir, no, yo es que lo hago por tu bien, te quiero tanto. Sí, pero a lo mejor esa persona necesita que la quieras de otra forma o te está pidiendo que la quieras de otra forma. Si no tienes la inteligencia en la que se implica, entre otras cosas, esa capacidad de empatía, de saber reconocer las señales de los demás, de saber reconocer el entorno, de saber qué es lo oportuno, lo adecuado, a dónde conducen mis actos. Si yo solo actúo y como ya lo he hecho, oye, que los demás no, pero tú te estás dando cuenta cuáles son las consecuencias de lo que estás haciendo. Esa tríada de discernimiento, inteligencia, amor y voluntad es verdadera magia para entender desde dónde se pueden pivotar los puntos de apoyo para construir la convivencia. Otro elemento esencial, que está incluido en uno de los tres aspectos, que es el amor, es esa actitud constructiva hacia el bien común. Si nosotros no estamos pensando en nuestras relaciones con los demás, en contribuir a crear un verdadero clima de convivencia, si no nos preocupa, si simplemente vivimos las cosas o buscamos disfrutarlas, probablemente esa convivencia se pueda acabar deteriorando, porque no has sido capaz de verlo desde fuera, no has sido capaz de ponerte en el lugar del otro, no has sido capaz de contribuir a una... O imaginar un grupo de amigos y hay uno que es muy tímido. La persona que tiene conciencia real para contribuir a que el clima sea adecuado, a que el grupo de amigos se afiance, va a intentar incluir a ese que se excluye. En las conversaciones no va a nuclear las conversaciones, va a estar hablando siempre tratando de que el otro tenga una oportunidad para expresarse. No sé si os dais cuenta de que conseguir que las cosas funcionen exige atención y esfuerzo. Si tú no cultivas algo, si lo dejas pensando que la naturaleza prosigue sola, puede ser que funcione, pero en la mayoría de los casos no funciona. Y puede salir cualquier resultado, luego no nos quejemos. Hay que buscar, y esta es la clave de lo que une a los seres humanos, más lo que nos une que lo que nos separa. Por eso la convivencia se articula desde lo que nos une. Si lo que nos une es suficientemente importante, lo que nos diferencia se convierte en un elemento de apoyo. Se puede engranar, se puede articular, constituir algo para completar una unidad, una comunidad. Pero si lo que nos une no es más importante que lo que nos separa, la convivencia es imposible. Aunque lo probemos, lo intentemos y lo deseemos, mientras no encontremos el nexo, aquello que nos une, y esto es en todos los ámbitos, en el más privado y en el más amplio, lo que nos une. Tener generosidad y disponibilidad para con los demás, tener tiempo, actitud de ayuda. No hace falta estar siempre pendiente de los demás y olvidarse de sí mismo, pero sí es verdad que si no tenemos disposición, hay mucha gente que teóricamente es generosa, teóricamente ayuda, por supuesto, yo soy tolerante, pero luego a la hora de la verdad nunca, no se le encuentra, nunca tiene disponibilidad. Pues todavía tiene un trabajo importante y es lograr ser coherente.
Aunque no lo sabe, no es porque haya maldad, simplemente no lo sabe, no se da cuenta de que no es coherente, que no somos lo que pensamos, que somos lo que hacemos. Y que lo que hacemos debe estar conducido por un recto pensamiento, pero somos lo que hacemos. Nuestro nombre, nuestra identidad, se construye con lo que hacemos. Por eso estamos vivos, por eso tenemos que hacer, estamos aquí. Porque si no, supongo, ¿no?, que en el plan de la naturaleza bastaría con que fuésemos entes pensantes. Ya cumplimos con nuestra finalidad, pero nuestra finalidad, nuestro sentido, nuestra razón de ser no solo es pensar, es hacer. Antes mencionaba la inteligencia social, la empatía como inteligencia social. Una característica esencial también es ser capaz de percibir las redes sociales. ¿Cómo os diría? Hay una dificultad hoy por hoy en reconocer cómo se articulan las relaciones que nos rodean. Pensamos que todo el mundo es igual. Y no porque 10 minutos me quedan. No puede ser. Uy, voy corriendo. Se lo he dicho yo que lo haga, fijaros, ¿eh? He caído en mi propia trampa. Se lo dije ayer. Bueno, hablaba de que a veces tenemos mucha dificultad para reconocer las relaciones que nos rodean. Y entonces tratamos a la gente sin saber quién es, no porque haya que tener claro quién es para hacer así. No me refiero a eso, no me refiero a este mundo de que hay que tratar de don a quien es don. No, simplemente saber cómo se articulan, cómo se relacionan. Y eso sale de la empatía, de saber reconocer quién es un charlatán, quién no habla mucho, pero sin embargo es una referencia y te das cuenta que todo el mundo tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque es una autoridad moral. Pero tú has llegado ahí, no lo sabes todavía, ¿no? Pero esa capacidad para percibir cómo se articulan esas relaciones te permite introducirte en ellas, formar parte de ellas. Si no, eres un peón fuera que no sabe cómo entrar en el organigrama, ¿no? Y voy ya terminando esta parte. Esta es muy importante, dar importancia a los pequeños detalles. Esto que podríamos decir, pero no es lo esencial, pero en el ser humano hay elementos que se muestran solo con pequeñas dosis. La simpatía, la alegría, esos pequeños detalles pueden cambiar de pronto la actitud de un ser humano. Tú vas a tomar café. Este ejemplo lo pongo porque me ha pasado unas cuantas veces. A una cafetería, el camarero está desbordado, está enfadado. Te va a poner café que poco menos que te lo tira. Y ahora tú, ¿cómo le contestas? En respuesta justa, le contestas igual, ¿no? Podríamos pensar. Oye, que es tu obligación. Vamos, si no sabes atender al público, vete. ¿Cuántas cosas se nos ocurrirían? Ahora, de pronto, para y dices, un momento. Le sonríe, simplemente. No irónicamente, de corazón. Sonríe, dices, pobre hombre, tendrá un mal día. Verás cómo le va a cambiar la cara. Has roto, porque los seres humanos no son malos ni buenos. Tenemos tantos registros dentro. El problema es cuál se ha puesto de relieve. Si tú tocas una tecla y lo que está sonando es rock duro y encima le aprietas más, pues va a seguir. Pero si sabes poner otro disco desde tu humilde postura, a lo mejor consigues que de pronto digas, bueno, vaya hombre, alguien que no es un capullo, con perdón. Y cambian las cosas. Entrar sonriendo, ¿tanto cuesta? Pues sí cuesta. ¿Sabéis por qué? Porque no nos sabemos sonreír a nosotros mismos. Porque sonreímos mucho cuando los demás nos hacen sonreír. Pero no somos capaces de llevar una sonrisa porque nos sentimos bien. Y dejar aparcados los problemas para que cuando los hayamos citado, le hayamos dicho que es el momento de atenderlos, vengan a dar su murga. No, están todo el tiempo ahí. Hay que aprender a dejarlos de lado. Y entonces cuando, con una sonrisa que nos está surgiendo natural, vamos poniendo un poquito de brillo por donde caminemos, por donde nos relacionemos. Todo lo que estoy diciendo realmente no es difícil. El problema es que el bombardeo mental al que estamos sometidos continuamente hace que esta parte que está en todos nosotros no salga. Y acabamos malhumorados porque todo lo que nos envuelve es causa realmente como para embroncarse.
Por eso, un poquito de alegría y buen humor. Bien, voy a pasar a la última parte, 5 minutos, ¿no? Bueno, no me han puesto los 5 minutos. La convivencia como motor de realización colectiva. Esta es la tercera esfera y es la que a veces se queda muy aislada. Vuelvo al principio, somos seres sociales. Somos hijos del hecho civilizatorio. Las civilizaciones cambian, nacen, se desarrollan, mueren. Nuestra identidad no está necesariamente en el lugar donde estamos, en la civilización que estamos. Nuestra identidad tal vez venga de más profundo, pero nos ha aportado tanto, nos aporta tanto. Y es más, necesitamos que siga aportándonos a nosotros y a los que vengan. De ahí que es necesario retomar una concepción importante, clásica, de que las sociedades tienen que favorecer, la sociedad tal y como el encuentro, ¿no? Nos encontramos, donde todos tratamos de extraer los elementos para nuestra vida, desde la economía, la educación, las relaciones personales. Esto es una sociedad, ¿de acuerdo? Pero desde esta sociedad hay que lograr activar y desarrollar al individuo, es decir, la condición de conciencia de sí, de tomar posesión de sí mismo, de desarrollo de sí mismo para dar lo mejor de sí mismo, es decir, de crecimiento y realización personal, y de Estado, civilización. El Estado no es el gobierno, ¿eh? El Estado es la comunidad. Esto que viene de Grecia, habría que traducirlo como la ciudad. La ciudad, lo que hacemos en conjunto, la construcción común, el bien común. Y ese bien común es tan esencial que si nos olvidamos de aportar, llegará un momento donde desaparezca. Nos hemos convertido, como pone la frasecita abajo, que algunos no la ven, nos hemos convertido en, entre comillas, usuarios, lo digo más duro, consumidores de la sociedad, consumidores de los bienes sociales, consumidores del bien común, consumidores de los bienes o los aportes de la civilización. Son muchas cosas, la civilización es el arte, es la ciencia, es la capacidad de política, la real, la de que pone concordia entre los seres humanos, es el sentido de trascendencia a través de las religiones. Nos hemos convertido en consumidores, y como consumidores, pero no constructores, no productores, llega un momento que eso se desmorona, porque la sociedad no es algo abstracto, somos nosotros. Si nosotros no contribuimos a crear una sociedad sólida, estable, no hay futuro. Individual tampoco. El ser humano puede llegar a volverse animal. Entiendo que es difícil imaginar, ¿no? No es que vayamos para atrás, sino que salga de nosotros lo más animal, lo más embrutecido, justamente porque no hemos cuidado lo que nos eleva como seres humanos, que es un deber común. Se ve muy bien en la idea de grupo y la idea de equipo. Un grupo es simplemente un montón de gente. Un equipo es un montón de gente, pero que trabaja de manera armónica para llegar a un fin determinado. Volvemos a la idea de un fin, metas comunes, un elemento que realmente unifique a los seres humanos. ¿Qué sucede con los fines? Que la mayoría de la gente realmente trabaja por fines concretos, particulares o muy restringidos, muy legítimos, ¿eh? Para empezar, la propia vida. Es una finalidad, el cuidar la propia vida, la propia familia, el tener una economía, ¿sí? Si pertenecemos a un colectivo, pues proteger el colectivo, habrá colectivos que defienden los derechos de los trabajadores, habrá colectivos que defienden, ¿sí? Es decir, todos esos intereses o fines son legítimos. Pero hay un problema, que casi no se ve. Hay un fin que no está, casi no se ve, ¿lo ve? ¿Quién se esfuerza en el fin común? En el que unifica y da sentido a todo eso. Si no se trabaja el fin común, los fines legítimos de cada parte y de cada grupo acaban desapareciendo. No se pueden cumplir.
Acaba cada uno luchando contra cada uno. Esto lo ejemplifica muy bien la idea en la naturaleza de que si no existe un sistema natural de orden, donde lo prioritario esté claro y sea unificador, lo único que se produce es descomposición. Los fines con mayúsculas, bien los ideales humanos, humanistas, unen. Cuando desaparecen, todo se descompone, porque ha desaparecido la razón para hacer un esfuerzo por el bien común. Ahora solo me preocupo de mis intereses. Creo que es algo que hoy en día ya se me ha terminado. Pues, un minuto. Y por eso quiero hablar del sistema piramidal como un motor de concordia. Pero el sistema piramidal no es esto, que es lo que nos han contado. Este es el sistema piramidal que hay hoy en día, donde uno para llegar arriba tiene que estar encima de un montón. Por eso puede ser lo más mediocre del mundo, da igual. No. El sistema piramidal natural es aquel que pone a la cabeza al que más sabe, al que más ejemplo da. Es más, cualquier posición de responsabilidad no supone privilegios, sino más trabajo, esfuerzo y sacrificio. Es todo lo contrario de lo que tenemos en nuestro mundo actual. ¿Cómo podemos esperar que esto siga funcionando? Es muy difícil, no puede, porque las responsabilidades son privilegios, no son verdaderos sacrificios. No se coloca al mejor, sino al amigo. Este sería el sistema piramidal natural, que por cierto, en la línea de fuerza de carga es el sistema que se utilizó para la construcción de las pirámides. No son cargas verticales, sino oblicuas. ¿Qué aporta? Pues un sistema que se basa en la naturaleza, que permite desde las diferencias llegar a la unidad. Cada uno puede encontrar un camino para ir encontrándonos, pero hay una meta que todos comparten. Integra las relaciones horizontales y verticales justamente en la estructura, en la organización, y nos permite coordinar y organizar diferentes tipos de personas y distintas formas de trabajo. Favorece la responsabilidad individual y, por tanto, el crecimiento personal, porque la responsabilidad nos hace crecer. Termino. Otro elemento esencial para la construcción del hecho civilizatorio es la confianza. Pero para eso y para la más pequeña de las vínculos, incluso internos, sin confianza es imposible establecer vínculos duraderos. ¿Se dan cuenta de que lo que se ha logrado con la falta de ejemplaridad hoy en día es que hemos perdido la confianza? Y por lo tanto ya no sabemos qué es cierto, qué no es. No sabemos a qué atenernos. Lo más triste es que puedan llegar a convencernos de que siempre ha sido así. Con esto no digo que el pasado fuese mejor, pero no siempre ha sido así. En el ser humano hay también otras posibilidades, porque si pensamos que siempre ha sido así, ¿sabéis cuál es la confianza que vamos a perder final? Que es lo peor que puede pasar. La confianza en el ser humano. Lo que ha pasado en Valencia demuestra que debemos de creer en el ser humano, a pesar de que muchos demuestran de todo lo contrario. Porque con que un ser humano demuestre que tiene generosidad, que tiene voluntad, que da lo mejor de sí mismo, que tiene verdadera calidad humana, nos está diciendo que todos la tenemos, que hay esperanza. Luego podemos confiar en el hecho humano, porque el día que dejemos de confiar en el hecho humano, se va a justificar todas las barbaries, todas. Y la justicia, que es dar a cada cual lo que le corresponde, colocar a cada cual donde le corresponde, encontrar el lugar natural que nos corresponde. Cuando no competimos, cuando lo que queremos es el bien común, no buscamos estar en ningún sitio de privilegio, entre otras cosas porque es mucho más sacrificado, si realmente es un sistema piramidal natural. La justicia, sin ella no hay convivencia. Cuando las cosas no se colocan en el lugar que le corresponden, cuando no sabemos reconocer la naturaleza de cada uno, cuando no tratamos a cada uno como realmente es, cuando damos por hecho que todos somos iguales, que lo somos en dignidad, pero en hechos no. Cada uno tiene que recoger su cosecha, pero es una cosecha que no solo se recoge para sí, sino para el bien común. Y eso debería de poder hablarse y decirse, porque todos, y ya voy terminando, ya me miran mal, todos hablamos, bueno, hablo de la educación, no hace falta que hable de la educación,
creo que nos van a hablar después. La educación es el pilar sobre el que se construye todo lo que estamos diciendo. Pero hablaba de derecho. ¿Os dais cuenta de que hemos creado una sociedad que en su momento se justificó, era lógico que reclamáramos los derechos humanos? Menos mal que tenemos la Carta de Derechos Humanos, a pesar de que no se cumpla en... Vale, menos mal. Pero no hemos dejado en el camino una cosa. Cuando reclamamos derechos, todos los seres humanos reclamamos derechos. ¿A quién se los reclamamos? ¿Vamos a un Buda, a un Cristo a reclamarle los derechos? ¿Vamos a la naturaleza? Oh, madre naturaleza, que tengo derechos. ¿A quién le reclamamos los derechos? ¿Se los reclamamos? A los demás seres humanos, ¿no? Para que los derechos se cumplan, es decir, para que realmente tengamos en cuenta la necesidad de dignidad que el otro tiene, yo me tengo que investir de deberes. No hay derechos si no hay deberes. ¿Dónde se quedó la Carta de los Deberes Humanos? ¿Dónde está? No hay. ¿Y sabéis por qué? Porque efectivamente los derechos nos igualan, pero los deberes nos diferencian. Y cuando hablo de los deberes no hablo de la obligación y que me impone la ley, no, hablo del deber que yo abrigo en mi interior, que yo hago mío, lo que yo considero que debo de hacer en justicia, en dignidad, para ser consecuente conmigo mismo. Y ahí ya no somos todos iguales. Porque hay personas que entienden que es su deber de conciencia ir a quitar barro. Y hay otros que no. Y ahí nos diferenciamos. Y menos mal que nos diferenciamos. Menos mal que no somos todos iguales. Porque si todos fuéramos iguales y encima fuésemos iguales de miserables, entonces sí es verdad que habría que perder la esperanza en la humanidad. Pero no. Hay seres humanos que demuestran que cuando se alberga un sueño, se alberga un ideal y se quiere trabajar para hacerlo posible, se hace posible. Que dura poco, que somos pocos los que soñamos así, es posible. Pero os recuerdo que la historia siempre ha cambiado de la mano de muy pocos. Muy pocos. Y no por decretos, ni estando en el poder, sino porque han sido consecuentes y han sido no solo personas que vivían felices con sus ideas, sino que intentaron difundirlas. Por eso ya para terminar, y esto ahora sí termino, un par de frases. Seamos constructores de un mundo nuevo y mejor, con muy buena voluntad, pero recordemos que para lograrlo hace falta unión. No hace falta solo que tengamos buen impulso, hace falta que haya verdadera unidad. Y hay un secreto, una frase, para mí muy antigua, en realidad la podríamos formular de muchas maneras, con la que cerrar. Lo sabe muy poca gente, porque aunque se lo digan no se lo creen. Solo lo saben los que lo han experimentado. Como la mayor parte de las cosas que hay que realmente saber. Y es que la mayor felicidad no viene de la mano de lo que recibimos. La mayor felicidad y realización humana viene de la mano de lo que damos. Y nada más. Muchas gracias.